entre células, primero sabemos que esto permite una respuesta rápida de qué, cómo y con qué intensidad a la célula, ¿no? Ayuda a que se organicen respuesta a lesiones, regulan el crecimiento, confrontan la inflamación, coordinan, coordinan la respuesta inmune y se adaptan al metabolismo. Pasos generales. La célula sintetiza una molécula señalizadora. Esta va al extracelular, a una célula diana, va a un receptor específico y esto desencadena una respuesta intracelular. Eso es en pocas palabras, ¿no? Primero tenemos autócrina. De manera autócrina, ¿qué significa? Que la célula va a actuar en receptores dentro de la misma célula. Permite autorregularse, reforzar la respuesta previa o iniciada o mantener determinado estado fisiológico. Y esto nos ayuda a tres funciones. La primera la función es la función proliferativa, o sea que estimula receptores de crecimiento, ¿no? Favorece la entrada al ciclo celular, puede ser usado por los tumores para su beneficio. Digamos en el ejemplo de cáncer gástrico, el factor de motilidad autócrino sube la angiogénesis para que no se muera el tumor, ¿no? Nos ayuda en la función de supervivencia celular, ¿no? Porque hay unas secreción de señales llamadas antropóptica, antropóptótica, que evita la muerte. Y este señor, ¿no? También puede ser usado por células tumorales, ¿no? Para que disminuya su muerte programada y aumente la resistencia al estrés celular, condiciones que dañan la célula. También luego, esto depende del contexto fisiológico. Digamos, en el sistema inmune, hablamos de los linfocitos T, que liberan citoquinas y actúan sobre sí misma, o en las células madre, que ayudan en la renovación y a iniciar el proceso de diferenciación de células. Luego, clasificar según la naturaleza química, la velocidad de acción, la forma en la que se activan y la distancia que recorren. Según su naturaleza química puede ser proteína, lípido, gas, etcétera. Según la velocidad puede ser rápido o lentas. Según la forma en la que se activa puede ser segundos por minuto o en horas. Y la distancia, pues local o lejana. Tenemos tres tipos de subdivisión, digamos, autócrina. Tenemos las citoquinas, los factores de crecimiento y los eicosanoides. Entonces vamos a hablar primero de las citoquinas, ¿no? Cito significa célula y quinas, señal de movimiento, movimiento de señal. Entonces las citoquinas son proteínas mensajeras del sistema inmune, las cuales coordinan inflamación, defensa, proliferación celular y activación de linfocitos. Se fabrica igual que una proteína normal: ADN, ARN mensajero, ribosoma, retículo endoplasmático rugoso, Golgi, vesículas y, por último, exocitosis, ¿no? Estas necesitan un receptor de membrana ya que son grandes, hidrofílicas y no pasan la bicapa. Y tienen una duración corta o inmediata porque se degradan rápido y se producen solo cuando hay un estímulo. Digamos, los linfocitos se pueden como que lo que interdividir, ¿no? Digamos, tenemos que los linfocitos producen la interleucina 2, que ayuda al crecimiento de linfocitos T, la interleucina G o 6, que produce una inflamación, fiebre y una respuesta inmune, y factor de necrosis tumoral, que es una inflamación potente por necrosis tumoral, ¿no? Que sería un ejemplo de citoquinas. Luego, hablemos de los factores de crecimiento, ¿no? Esta tiene la misma fabricación que una proteína. Estos factores de crecimiento son el EGF, VEGF, los cuales tienen sus siglas largas que vimos en otro capítulo. Estos duran más. ¿Por qué? Porque tienen que cambiar la expresión genética y todo lo que cambia la expresión genética modificándolo tiene que cambiar, tiene que durar más. Cambian los programas celulares. Google, qué significa el nombre de los factores de crecimiento? EGF, VEGF.
¿ok? Ya dijimos que tenían la misma fabricación, que se unen, y estos se unen a receptores, ¿no? Se unen específicamente a receptores RTK, que es el receptor tirosina quinasa. Estos los factores de crecimiento que está dentro de las autócrinas. Es una célula que dentro de la célula, este receptor, una vez que se une, activa órdenes llamadas vías de señalización intracelular. Estas rutas le dicen a la célula que crezca o fabrique proteínas, que se divida, que no muera, que se mueva o que forme vasos. El EGF es el factor de crecimiento epidérmico. Este ayuda a la cicatrización y a la reparación de tejidos. En cáncer, si está exagerado, hay un crecimiento descontrolado. Y vuelta el VEGF, que es el vascular endotelial growth factor, o sea, que ayuda a generar factor de crecimiento vascular del endotelio. ¿Ok? Endotelio es igual a la capa interna de los vasos. Esta estimula a formar nuevos vasos, a la cicatrización y el crecimiento embrionario. En el cáncer, ¿no? El tumor libera VEGF para construir vasos propios. Aumenta el oxígeno en los nutrientes y el crecimiento. Estas vías, ¿ok? Cuando se activan estos dos, cuando estas se activan, disparan a los conocidos vías intracelulares, lo cual sería rutas MAPK, PI3K, MTOR, que son como jefes internos jefes internos que distribuyen las órdenes, ¿no? Para que los que actúen sean el núcleo y el ribosoma. Entonces, hey Google, ¿cómo sería el orden? Hablando de los factores de crecimiento. Primero se da que primero viene el factor de crecimiento, activa el receptor tirosina quinasa, luego el factor de crecimiento epidérmico y el vaso endotelial, y luego las vías intracelulares MAPK, PI3K, ¿o cómo funciona? El proceso comienza con la unión del ligando al receptor, lo que desencadena una cascada de fosforilación intracelular. El orden fisiológico correcto es el siguiente. 1. Unión del ligando. Un factor de crecimiento específico. El EGF para el crecimiento epidérmico o el VEGF para el vascular endotelial se une a su receptor extracelular. 2. Reactivación del receptor. Esto provoca la dimerización y activación del receptor tirosina quinasa RTK, el cual se autofosforila. 3. Transducción de señales. El receptor activado recluta proteínas ejecutoras que inician las vías intracelulares, principalmente las rutas MAPK para proliferación y PI3K para supervivencia celular. 4. Respuesta celular. Las señales llegan al núcleo para modificar la expresión génica. En resumen, Entonces eso por el lado de los factores de crecimiento. Luego hablemos del tercero, que son los eicosanoides. Los eicosanoides vienen a partir de fosfolípidos de membrana y tiene una vida corta media porque actúan localmente, responden rápido y desaparecen rápido. Estas son moléculas lipídicas que derivan del ácido araquidónico, los eicosanoides, ¿no? El ácido araquidónico está guardado en la membrana celular y al estimularse, la fosfolipasa A2 lo libera. ¿Qué estimulación? Cuando hay una lesión, cuando hay estrés, hay una inflamación. Cuando una célula se lesiona, a veces usa material que ya tiene la membrana, en este caso el ácido araquidónico. Los eicosanoides no se almacenan y se producen pues en el momento. Este ácido araquinoide se transforma gracias a enzima. Tenemos las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas, COX y LOX. Cuando se transforma con las ciclooxigenas, produce las prostaglandinas y los tromboxanos. Las prostaglandinas son señales locales que regulan dolor, fiebre, inflamación, tono vascular, contracción uterina y protección gástrica. Estos prácticamente son mensajes inflamatorios. Y por ejemplo tenemos las prostaglandinas PG2 que intervienen en dolor, fiebre, inflamación y vasodilatación. Y vuelta a los tromboxanos son importantes en las plaquetas porque ayudan a la agregación plaquetaria y a la vasoconstricción.
Luego, si va por la vía de los lipoxigenasas, produce leucotrienos, los cuales son importantes en pulmón y alergia, porque produce broncoconstricción, moco, inflamación y un reclutamiento de leucocitos. La célula autócrina, la célula inflamada, produce prostaglandinas, las cuales actúan sobre la misma célula regulando la inflamación, secreción, contracción y dolor. Luego, hablemos de la célula parácrina. La parácrina, ¿no? Esta actúa en células cercanas, no entra a la sangre, actúa localmente y recorre poca distancia. Sirve para inflamación local, cicatrización, vasos sanguíneos y sinapsis nerviosas, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de también lo mismo, citoquinas, el óxido nítrico, eucasanoides, factores de crecimiento y neurotransmisores. ¿Ok? Entonces vamos paso por paso. Primero tenemos las citoquinas parácrinas, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Simplemente que actúa en la célula de al lado, ¿no? La célula activada puede ser, digamos, el macrófago, el linfocito o el endotelio. Los cuales funcionan como señales químicas de reclutamiento, como decir, vengan aquí hay infección. Tiene una duración corta porque se degrada rápido y los receptores lo consumen. 1, 2. Los eicosanoides parácrinos, lo mismo pero en autócrino. Lo mismo que autócrina pero parácrina. Luego, óxido nítrico. Este es un gas señalizador producido por el endotelio en neuronas macrófagos que difunde directamente a partir de la L-arginina gracias a la enzima NOS. Por ejemplo, el endotelio produce NOS, va al vecino del músculo liso, siempre va como que al músculo liso casi siempre, activa la guanilato sinclasa, aumenta la guanosin monofosfato y el músculo liso se relaja. Los nitratos aumentan y por eso se dilata el vaso. Pero bueno, ese es un ejemplo, no es relevante. Luego, si hablamos de los factores de crecimiento, ayuda a reparar los tejidos, ¿no? Porque libera fibroblastos, plaquetas, macrófagos y tejido lesionado. Mejor dicho, lo que libera son los fibroblastos, las plaquetas de los macrófagos y un tejido lesionado, provocando una proliferación, una migración, la angiogénesis y reparación. Ejemplo, la VEGF estimula los vasos nuevos, la PDGF es factor derivado de las plaquetas que estimula la reparación y proliferación. Y por último, los neurotransmisores, ¿ok? Parácrina, esta es una manera de parácrina especializado, tiene corto alcance, ¿no? La neurona fabrica neurotransmisores, lo guarda en vesículas, llega al potencial de acción, entra calcio, vesículas hacen exocitosis y neurotransmisor cruza sinapsis, específicamente la hendidura sináptica, más el espacio, el cual es un espacio microscópico entre células. Actúa en células vecinas, ¿no? Generando una respuesta rápida y precisa, ejemplo la acetilcolina con la contracción muscular y la dopamina de movimiento, recompensa y motivación. Aquí tenemos una tabla que sería como que un resumen: citoquinas, inflamación, reclutamiento inmune, eucasanoides, dolor, fiebre, inflamación, ácido nítrico, vasodilatador, factores de crecimiento, reparación y angiogénesis, y neurotransmisores, comunicación neuronal rápida. Luego vamos por la manera endocrina. La endocrina produce hormonas, entra a la sangre, viaja lejos y llega a órganos diana, ¿no? Porque aquí la pregunta, ¿cómo una señal afuera de la célula cambia lo que la célula hace por adentro? Ejemplo, tenemos que el páncreas produce insulina, la tiroides la T3 y T4, la suprarrenal el cortisol y la adrenalina, la hipófisis la GH. Esto, ¿en qué nos ayuda? Tenemos una regulación metabólica, un crecimiento, reproducción, equilibrio hidroeléctrico y estrés. Entonces, tenemos dos tipos de hormonas hidrofílicas y hormonas liposolubles, ¿no? Las hormonas hidrofílicas, por obvias razones, les gusta el agua, no pasa la barrera lipídica, usa receptores de membrana. Tenemos las hormonas peptídicas, que son proteínas, insulina o la gonadotropina, la catecolaminas derivadas de la tirosina, adrenalina, noradrenalina, las cuales ¿cómo funcionan?
Se tira la hormona, llega a un receptor, el receptor activa moléculas internas, se genera segundos mensajeros y cambia la función celular. Entonces, el primer mensajero es la hormona extracelular, digamos en este caso adrenalina o insulina. El segundo mensajero son moléculas intracelulares que amplifican la señal, como el AMPC cíclico, el GMP cíclico, la IOLP3 y el calcio. Luego, pues las hidrofílicas tienen un efecto rápido porque se activa en segundos, minutos y no cambia el ADN directamente. Ya dijimos que todo lo que cambia el ADN o genéticamente tarda. Entonces, digamos, si queremos ver más a profundidad, la insulina, producida por el páncreas, baja la glucosa en la sangre, activa en hígado y músculo y tejido adiposo, ¿no? Favorece el anabolismo, o sea, almacenamiento y construcción. Este se pega al receptor tirosina quinasa, el receptor activa la fosforilación, lo cual activa la PI3K-AKT, que es una ruta intracelular de metabolismo y crecimiento. Su respuesta es el GLUT4, que va a la membrana, y es un transportador de glucosa, o sea que la glucosa entra en la célula y también hay síntesis de glucógeno, grasa y proteína. La hormona de crecimiento, su receptor es el JAK-STAT, que es una vía de señalización. Lo que hace es crecimiento óseo, síntesis proteica, movilización de grasas y estímulo de producción. Estimula la producción de IGF-1. Este hace gran parte del crecimiento corporal. La adrenalina es una hormona de lucha o huida, es una respuesta aguda al estrés. Sus receptores, los alfa y beta, receptores acoplados a la proteína G, y efectos: aumenta la frecuencia cardíaca en el pulmón, broncodilatación, hígado libera glucosa y los vasos redistribuye sangre al músculo. Y por último tenemos las hormonas lipofílicas. Tenemos las hormonas lipofílicas que atraviesan la membrana, no necesitan receptor, viajan en sangre con proteínas, tienen receptores intracelulares como el citoplasma, el núcleo. Luego regula la transcripción genética, activa o desactiva genes. Como consecuencia, la célula fabrica nuevas proteínas, por eso son más lentas, su efecto dura más. Tenemos el cortisol, los estrógenos, la glucogénesis, la testosterona, la bomba ATPasa y la T3 y T4. Pequeño resumen de todo esto, ¿no? Entonces, sabemos señalización. Tenemos autócrina, parácrina y endócrina. La autócrina es soliloquio, o sea que habla consigo misma. Y tenemos las funciones que es autorregulación, supervivencia, proliferación. En este caso tenemos como ejemplo los linfocitos T que tiran las citoquinas. Las moléculas están las citoquinas, que es hidrofílica, corta acción, más el sistema inmune. Los factores de crecimiento, que son lentos y producen una síntesis de proteína. Los eicosanoides son lipofílicos, vamos a ver, porque I don't remember. Sí, son hormonas lipídicas y fabricadas en la membrana gracias al ácido araquidónico. Los tipos tenemos las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Luego, si vamos por la parácrina, concepto es local, no entra a la sangre, y tenemos lo mismo, citoquinas, que es lo mismo pero de manera parácrina, los eicosanoides, que es lo mismo de manera parácrina, el ácido nítrico que atraviesa la membrana, se produce del endotelio, y el receptor es el músculo liso y produce una vasodilatación. Los factores de crecimiento, que es reparación, y los neurotransmisores, que van a la hendidura. La neurona es un órgano, pero no, o sea que van en una sola dirección y es de manera rápida. Luego, la endocrina, el concepto, las glándulas es por glándulas, hormonas, las cuales van a la sangre, y las hormonas tenemos hormonas hidrofílicas y liposolubles. Las hidrofílicas no atraviesan la membrana, es de manera rápida, tiene un receptor más un segundo mensajero, digamos la insulina, que en el caso de la insulina, como habíamos dicho, a ver, ¿qué dice aquí? Insulina, hormona de crecimiento y catecolaminas, ¿ok? Y las liposolubles, que es insoluble en plasma, también tiene proteínas transportadoras en el plasma, inactivas, ¿ok? Va al núcleo y es lento. Por ejemplo, la hormona esteroidea o la hormona tiroides.
Esto es la parte del medio. Y luego los mecanismos de recepción, simplemente sabemos que son hormonas hidrofílicas, hormonas liposolubles y gases. Y aquí simplemente estaba el... ¿Para qué es este ciclo vital de la célula? Perdón. Es para dividirse y replicarse. Tenemos la interfase, la cual se divide en G1, S y G2, y la mitosis, la cual se divide en profase, prometafase, metafase, telofase. Y falta la anafase, que me he comido, pero sí la vamos a ver. La G1, primer paso de la interfaz, es un crecimiento inicial, se incorporan nutrientes, la mitocondria y el retículo sarcoplasmático aumenta en número y en tamaño, y activa genes necesarios como el ADN polimerasa para que, si las condiciones son óptimas, pueda pasar a la fase S. O si no son óptimas, esta se para y entra a la fase G0, que es como que donde la célula opera, pero de manera básica y no se divide. Ejemplos serían las neuronas, miocitos y el cristalino del ojo, etcétera, que entran a la G0 de forma permanente. Y vuelta el hígado, linfocitos o las células madres que entran a la G0 temporalmente y vuelven cuando hay una señal adecuada. En la fase S o de síntesis, la célula produce histonas y con esto produce nucleosomas. Se replica la eucromatina primero y luego al último la heterocromatina. La fase G2 se activa la G2M, la cual evalúa si el ADN está íntegro y replicado, evalúa la energía y el entorno. Se sintetizan proteínas para la división celular, digamos para el uso mitótico o para la separación de cromosomas. Se dan correcciones, se da una duplicación final de orgánulos celulares y revisa las señales externas, que esté todo correcto. Luego entramos a la mitosis, entramos a la profase. En la profase los cromosomas se compactan, se comienzan a compactar, y esto es ayudado por las proteínas contensinas y coesinas. Se da el uso mitótico se comienza a ensamblar gracias a los centrosomas. Luego está la prometafase. La prometafase desintegra la envoltura nuclear, libera los cromosomas al citoplasma, los microtúbulos se enganchan a los cromosomas mediante los cinetocoros. En la metafase los cromosomas se alinean al centro de la célula. Hay un punto de control de la metafase. Y se da como que el máximo de condensación. En la anafase, ana es como que división. Entonces, las copias duplicadas de cada cromosoma son separadas y transportadas por los microtúbulos a polos opuestos. Luego, en la telofase, se forman dos nuevos núcleos, se empieza a desarmar el uso mitótico, reaparecen los nucleolos, reaparece la envoltura nuclear y hay la descondensación. Y la citoquinesis, por último, es donde la célula se divide físicamente gracias al anillo de actina y divide al citoplasma. Esto gracias a las proteínas de actina y miosina 2. Luego tenemos la regulación del ciclo celular. Esta regulación del ciclo celular se da gracias a las CDKS y ciclinas, que son como los jefes de sección, ¿no? Solo la ciclina y la CDKS se unen y autoriza que avancen de una fase a otra de la célula. Por ejemplo, en la G1, el motor CDK4 6 se activa con ciclinas tipo D, y si hay señales externas como factores de crecimiento, ese motor se enciende y prepara la célula para el siguiente paso. Después, las ciclinas E y A se acoplan con CDK2, llevando la célula hacia la fase S y activando la duplicación del ADN. Finalmente, las ciclinas B activan la CDK1, preparando todo para la mitosis. Y tenemos los puntos de control. Los puntos de control, como vimos, es el punto G2M, que va a verificar que todo esté bien, y la metafase, porque en la metafase dijimos, el punto de control de la metafase, y en la G2 se activa la G2M, que evalúa que el ADN esté íntegro y replicado correctamente. 6. Luego tenemos el nivel superior de regulación, o sea, unos jefes todavía más mayores que regulan todo esto, que sería los protoncógenes, que es un acelerador que promueve el ciclo celular. Deben controlarse porque si se activa de forma descontrolada puede producir oncogenes que no responde a frenos ni advertencias, y hay una expansión caótica, ¿no? Tenemos genes supresores tumorales, como dijimos, supresores, los cuales detienen el ciclo si detectan problemas. Algunos pueden destruir las células si es que es necesario.
Si fallan los frenos, no pueden parar el error, hay una acumulación de mutaciones y una inestabilidad genética. Complejo RB-E2F. En la transición de la fase G1 a la fase S hay un punto de no retorno, por lo tanto, en reposo la proteína RB es como un candado físico sobre la E2F. Si están unidos, la E2F no puede entrar al núcleo para encender los genes de replicación. Cuando hay una señal de avance, ¿ok? Aquí cuando las células reciben factores de crecimiento, se activa la CDK, quinasas dependientes de ciclinas, las cuales fosforilizan a RB, o sea que añade energía, y hay una liberación. La RB fosforilizada cambia su forma, suelta a la E2F y va a activar la maquinaria para copiar el ADN.